compartir la palabra con ustedes y me siento contento por compartir y conocerlos. En esta oportunidad, ya que es el último día, vamos a el tercer ángel. Y ayer comentamos sobre el mensaje del segundo ángel, que habla que ha caído Babilonia, y cada Babilonia caerá es cuando haga beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy claramente vemos que tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 13, posición de la bestia, dice a todo esclavo, libre, pobre, rico, a todo el mundo. Ese es el vino que va a dar a beber, un falso día de reposo. Y que también ese vino involucra el estado de los muertos, esa doctrina falsa como es la inmortalidad del alma. Y en ese momento, entonces, cuando ya colme la paciencia de Dios, como dice Apocalipsis 18, Babilonia caerá, así como cayó en Daniel 5. Cuando el rey entonces tomó esa copa que es santa, sagrada, para dar a beber de ese vino fermentado, alcohol, a sus príncipes, a sus concubinas y mujeres en una fiesta depravada y de exceso. Así que el mensaje del segundo ángel habla del vino, y el mismo mensaje del tercer ángel, que vamos a leer, también nos dice cuál es ese vino. Vamos a buscar Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 9, dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora la bestia su imagen y recibe la marca en su frente, la marca de la bestia tiene una importancia en Apocalipsis. Se menciona tanto en Apocalipsis 13, en el mensaje de los tres ángeles, también en Apocalipsis 15, cuando dice que está ese grupo que han tenido la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca. Entonces vemos que esto tiene una importancia para el tiempo del fin, porque en ese momento se verá quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no. Entonces dice, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, ¿ve cómo dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Y ayer vimos qué significa el vino de la ira de Dios, que es la destrucción entonces de los impíos, que son representados como uvas maduras, que son colocados en el lagar donde son pisados. Y del lagar dice que sale vino o sale sangre, que es la destrucción definitiva de los impíos. Entonces, también beberá. O sea, si han bebido del vino de Babilonia, o sea, han recibido la marca, quiere decir que han bebido del vino, por lo tanto, ellos también van a beber del vino de la ira de Dios, que es la retribución hacia el pecado. Y en el primer día, nosotros hablamos sobre el mensaje del primer ángel, nosotros que menciona, nosotros vimos cómo se menciona, por ejemplo, teme a Dios, la hora de su juicio ha llegado, adora a Dios, también se menciona. Hablamos sobre el evangelio eterno, porque dice que es eterno, y cómo el evangelio es el fundamento del mensaje de los tres ángeles, porque el evangelio es lo que le da poder a este mensaje maravilloso. Ayer vimos lo que es el vino, porque se le llama furor, y también vimos qué significa el vino de la ira de Dios. Como acabo de mencionar, es la destrucción de los impíos. Pero en el mensaje del tercer ángel llegamos a una parte donde se nos complica algo. Y es cuando leemos esta parte que dice, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo 11,
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca en su nombre. Entonces vuelve a mencionar la marca de la bestia. Entonces podemos explicar fácilmente estas verdades que están dentro del mensaje de los tres ángeles. Pero cuando llegamos a esta parte, cuando dice que son atormentados y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, entonces se nos complica algo. Quiero preguntar, antes de comenzar. Nosotros como adventistas, nosotros sabemos que los muertos nada saben y que la muerte deja de existir. ¿Alguien me puede explicar entonces por qué en el mensaje de los tres ángeles se menciona que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tienen reposo? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Qué significa que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? Y que serán atormentados con fuego y azufre. Y que ese humo no deja de subir. ¿Alguien me puede decir? Bueno. Esto. Ajá. Perdón, Apocalipsis dice que el lago de fuego y azufre es para la bestia, para el falso profeta. Ajá. Y para el dragón. Que el resto de los judíos van a morir por fuego que es el Señor Jesús va a hacer descender sobre ellos o por la palabra de su boca. So, ese es el castigo que está destinado para ellos. Solo para el falso profeta, para la bestia. Y el dragón. Y el dragón. Ok. Entonces, aquí el mensaje de los tres ángeles, que a veces vemos que es un mensaje bonito, y llega el momento cuando dice que serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia, a su imagen. Entonces vemos que ahí de repente vemos como un mensaje que no cuadra con el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje poderoso y un mensaje de esperanza. Bueno, aquí también en este mensaje del tercer ángel, donde se menciona el tormento y el humo de su tormento y que sube por los siglos de los siglos y que no tiene reposo de día y de noche, ahí vemos también la misericordia de Dios. Lo vamos a ver en esta noche. Y también yo quiero, hermanos, que ustedes puedan tomar nota para que al momento cuando usted vaya a explicar el mensaje de los tres ángeles, específicamente el tercero, usted pueda explicar a otras denominaciones qué es lo que significa el humo de su tormento y que no tienen reposo de día y de noche. Porque a veces esto como que lo vemos como que va en contra de lo que creemos, porque nosotros creemos que el tormento no es eterno. ¿Y por qué entonces dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no deja de subir? Bueno, para entender esto, nosotros tenemos que tener presente que los libros proféticos como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y también entre otros profetas, se escribe con un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que significa el lenguaje literal? Bueno, que lo que usted está leyendo, eso es lo que está diciendo. Que tiene el sentido como tal, como está expresado en las palabras que se está leyendo. Y que no tiene connotación metafórica ni exageración, sino que lo que usted lee, eso es lo que quiere decir el texto. ¿Sí? Y también está el lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico es que las figuras y los personajes tienen una representación simbólica y que nos quiere enseñar algún principio espiritual o una verdad importante. ¿Me explico? Por ejemplo, en Apocalipsis se habla que el dragón se paró en la orilla del mar y entonces sale del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora yo les pregunto, ¿eso es literal? ¿Realmente es un dragón que se para en la orilla del mar y sale una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? No, es algo simbólico. ¿Ves? Es simbólico, es un lenguaje profético.
Y dice que también ese dragón se trajo la tercera parte de las estrellas con su cola. ¿Eso es literal? No, eso es simbólico. Pero la misma Biblia se interpreta. Por ejemplo, si nosotros preguntamos qué es el dragón, Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces nos dice, ok, el dragón representa al diablo. ¿Y qué significa que se trajo la tercera parte de las estrellas? Bueno, Apocalipsis 1:20 dice que las estrellas son ángeles. Quiere decir que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, pero con la cola. ¿Qué representa la cola? Isaías 9:15 dice que la cola es el profeta que enseña mentira. Quiere decir que el dragón, que Satanás, se trajo la tercera parte de los ángeles con mentira. ¿Me explico? Entonces, ¿qué representa bestia? Bueno, en Daniel 7:23 dice que bestias son reinos, son imperios. Y agua o aguas, mar. En Apocalipsis 17:15 dice que son muchedumbre, pueblo, lengua, multitud. Entonces, podemos ver lo que es un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. Bueno, entonces, si Satanás tiene su representación simbólica, Cristo tiene su representación simbólica, que es un cordero, los imperios también tienen su representación simbólica, la multitud, muchedumbres, pueblos y naciones también tienen su representación simbólica por medio del agua. Quiere decir que la muerte eterna también tiene su representación simbólica, y es lo que dice el mensaje del tercer ángel. Por eso dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esa es la representación simbólica de lo que es la muerte eterna. En la Biblia se representa como un fuego que no se apaga, como un humo que sube por la eternidad, por los siglos de los siglos. Ahora, para que podamos entender esto de la muerte, vamos a ver primero cómo el hombre vino a la vida. Bueno, en Génesis 2:7 es un versículo muy conocido. Dice que Dios formó al hombre, al cuerpo del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Recuerdan ese versículo? Y dice que el hombre, cuando ese cuerpo de barro estaba allí inerte, no respiraba, no pensaba, no escuchaba. Así que Dios entonces en ese momento sopla en su nariz el aliento de vida, que es el espíritu, el hálito, y dice que el hombre llegó a ser ¿qué? Un ser viviente, un alma viviente. Ahí comenzó entonces, cuando se une el cuerpo con el espíritu, Adán comenzó entonces a pensar, las neuronas comenzaron a trabajar, los órganos del cuerpo también comenzaron a trabajar, la sangre comenzó a circular, comenzaron los pensamientos, los sentidos, porque esa es la vida, la unión del cuerpo del polvo con el espíritu, que es el aliento, el soplo de Dios. Cuando las dos cosas se unen, hay vida. ¿Y qué es la muerte? Bueno, la separación de esas dos cosas. Eclesiastés 12:7 lo dice claramente. Dice, cuando el polvo, o sea, nuestro cuerpo vaya al polvo donde fue tomado, dice Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ve? El espíritu, el aliento. ¿Por qué vuelve a Dios? Porque él fue el que lo dio. Es el soplo de Dios. ¿Y qué pasa con los pensamientos? Bueno, leemos en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, y sus pensamientos, su amor, ¿ves? Sus sentimientos, su actitud es puesta en el olvido. Se acaba. Entonces, estamos viendo lo que significa la muerte. ¿Ves? La muerte, esta es la primera muerte, ¿ves? Que el ser humano padece, ya sea por enfermedad, por vejez o por un accidente. ¿Sí? Se separan. Y ese espíritu, que es el aliento que Dios da, no es un ser transparente que sale de mí y que va consciente al cielo, porque es el aliento, es la chispa de vida que Dios da, y a Dios vuelve. Entonces, tenemos que explicarle a otras personas de otras denominaciones que creen en la inmortalidad del alma, que ese espíritu no es otro yo, sino que es la chispa y el aliento de Dios que va. O sea, cuando el delincuente muere, ¿para dónde se va su espíritu? Para Dios que lo dio. Él va a recibir el castigo por la recompensa por sus acciones, por lo que haya hecho, en el tiempo del fin. ¿Me explico? Entonces ahora vamos a ver cómo la Biblia representa
la muerte eterna literalmente. La muerte eterna. Hemos visto cómo es la muerte, cómo muestra la Biblia lo que es la muerte, esta muerte primera, lo que la Biblia llama la muerte primera. Ahora vamos a ver cómo la Biblia muestra literalmente lo que es la segunda muerte, que es la muerte eterna. Para esto vamos a leer Salmos 37. Hay varios versículos allí muy importantes para esto. Vamos a ver cómo la Biblia presenta la muerte eterna. Dice, Salmo 37:10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Va a desaparecer para siempre. En el mismo Salmo 37, ahora vamos a leer el versículo 20, dice, mas los impíos perecerán. ¿Qué significa que van a perecer? Dice, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. ¿Estás dando cuenta? Dice, el humo está por un momento y luego se disipa. Ya no hay más humo, desaparece. Eso va a ser el destino de los impíos. Pero mire cómo dice, ese versículo claramente dice, serán consumidos. ¿Con qué serán consumidos? Con el fuego. Con fuego. Y vamos a ver entonces de dónde proviene ese fuego y a dónde cae. El mismo Salmo 37, versículo 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Estamos viendo lo que significa muerte eterna. Muerte eterna es dejar de existir, ser consumido, desaparecer para siempre y ser extinguidos por la eternidad. Eso es lo que significa la segunda muerte, la muerte eterna. Ahora, vamos a leer Malaquías 4, 1 al 3. Mira lo que dice Malaquías 4, el 1 al 3. Porque estamos viendo que la muerte eterna o la segunda muerte tiene que ver con fuego. Porque dice serán consumidos, no dice morirán. Tranquilamente así, no morirán de un accidente, de una enfermedad. No, dice serán consumidos. ¿Con qué serán consumidos? Con el fuego de Dios. Malaquías, vamos a leer Malaquías 4, 1 al 3, dice, porque aquí viene día ardiente como un horno, como un horno, fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día vendrá y los abrazará. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? Bueno, la raíz es Satanás. ¿Quiénes son las ramas? Los demonios y los impíos. ¿Sí? Como dijo la hermana, ese lago de fuego está preparado ¿para quién? Para Satanás, pero también para todos aquellos que no se desprendieron del pecado. Dios da gracia, Dios en su misericordia llama por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, te llama por medio de un sermón, llama por medio de otra persona, por medio de un libro, por medio de su palabra, llama. Y lamentablemente cuando el hombre no quiere desprenderse de ese pecado, entonces va a recibir las consecuencias de ese pecado, que es ¿qué? Muerte eterna. Mira lo que dice el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, mira cómo dice, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ves? Ceniza. Ahora, ¿por qué queda ceniza? Porque ha quemado materia. Cuando usted prende en fuego algo, ese fuego, cuando usted enciende, por ejemplo, un tronco, vamos a poner un tronco, una madera. Cuando esa madera se consume, ¿qué es lo que queda? Queda ceniza. ¿Por qué? Porque ha consumido materia. No puede quedar materia si el fuego ha consumido, y estoy diciendo algo que no es verdadero, pero para explicarlo. El fuego no puede dejar ceniza si ha consumido un espíritu, por ejemplo. ¿Cómo puede dejar ceniza cuando un fuego consume un espíritu? Pero dicen que los malos o los impíos serán como ¿qué? Como ceniza. ¿Por qué? Porque los impíos serán consumidos con su mismo cuerpo, o sea, en vida. Ahora, de acuerdo a Juan en Apocalipsis, después que dice que ve la destrucción de los impíos, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, pregunto,
donde ese fuego que desciende de Jehová, porque dice, de Dios desciende fuego y los consumió. Apocalipsis 20. Pregunto, ese fuego que desciende de Dios, ¿a dónde cae? Bueno, como estamos en Zoom, yo no puedo verle sus rostros y tal vez escuchar sus respuestas. Pero es de lógica que si los impíos están aquí en la tierra, ese fuego va a caer ¿a dónde? Aquí mismo, en la tierra. Otra pregunta. ¿El fuego estará ardiendo en un lugar fuera de la tierra? No, porque los impíos están aquí en la tierra. Han sido resucitados, tienen cuerpo y tienen vida, están vivos. ¿Dónde serán consumidos entonces los impíos? Aquí mismo en la tierra. Y dice que en un valle que se hará aquí en la tierra, dice que rodean el campamento de los santos, que es la ciudad amada, y desciende Dios de fuego y los consume. ¿Y qué quedará de ellos? La misma palabra lo dice, ceniza, porque los impíos serán consumidos vivos en su propio cuerpo. Ahora vamos a ver cómo la Biblia representa entonces la muerte eterna simbólicamente. Ya hemos visto cómo la Biblia enseña lo que es la muerte literal y la muerte eterna, perdón, la muerte eterna literal, que es que ser extinguidos, ser consumidos, desaparecer para siempre. Voy a leer de nuevamente el mensaje del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, aquí se nos presenta algo que nos da una clave. Si usted lee cuidadosamente, presta atención al mensaje, cuando él dice, por ejemplo, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, el mismo contexto nos dice si es literal o es simbólico lo que se está relatando. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿es realmente una bestia? ¿De verdad es literal que se coloca una marca en la frente o en la mano a las personas? No, ese es un símbolo, como hemos visto, ¿verdad? La bestia es un imperio, es un poder que se levanta en el mundo. También se menciona la ira de Dios, dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, o sea, en la copa, y que será vaciado en la tierra. Ahora te pregunto, ¿la ira de Dios es literalmente que Él viene y va a derramar un vino en el mundo? No. ¿O una copa de su ira? No. Son acontecimientos, es una representación de la retribución hacia el pecado en la muerte de los impíos. Eso quiere decir que cuando se habla del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no es literal, sino que es simbólico. ¿Dónde vemos este ejemplo? En otra parte de Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 19:3. Después de esto vi una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ayer vimos lo que significa que la ramera fornica, y ha vengado la sangre de los siervos en la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahora pregunto, ¿es una ramera, es literalmente una ramera que fornica? ¿O es simbólicamente? Es simbólicamente. Por lo tanto, cuando se habla que el humo el humo de ella sube por los siglos de los siglos, no es literal, sino que es simbólico. Está haciendo referencia a la destrucción eterna de este poder religioso que fornica con los reyes de la tierra y no existirá más. ¿Se recuerda lo que dice Salmo? Serán extinguidos, serán consumidos, dejarán de existir para siempre. Esa es la muerte eterna, que es representado o simbolizado ¿con qué? Con un humo que sube por los siglos de los siglos. ¿Dónde más aparece esto? Apocalipsis 20, vamos a leer versículo 7 en adelante, dice,
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y aquí estamos viendo que es simbólico. Gog y Magog representa a los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Las naciones enemigas del pueblo de Dios son representados simbólicamente como ¿qué? Como Gog y Magog, que eran naciones que se mencionan en el Antiguo Testamento, que eran enemigos del pueblo de Israel. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, que es la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, se menciona bestia, se menciona Gog y a Magog, se menciona el falso profeta. ¿Es literalmente eso? ¿Es literal que estará una bestia y un falso profeta? No, la bestia representa un imperio, falso profeta representa también una nación que es un cristianismo apóstata. Por lo tanto, entonces, que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, no es literal, sino que es simbólico. Es una representación que estos poderes que han engañado al mundo dejarán de existir para siempre, no se levantarán. Si leemos Génesis 19:28 acerca de lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que ellos dicen que esos pueblos fueron consumidos con el fuego de Dios. Mira lo que dice. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y he aquí que el humo subía de la tierra como un humo de un horno. ¿Te recuerdas lo que dice Malaquías? En el día ardiente de Jehová dice que será como un horno. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia que Sodoma y Gomorra, cuando se menciona también horno, es que fueron consumidos con el mismo fuego, con lo que menciona Malaquías, es el mismo fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de Dios, que consume. Por eso se le dice fuego eterno, porque proviene de Dios y además es eterno. ¿Por qué? Porque no se apaga hasta que cumpla su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Consumir el pecado. Por eso que usted lee en 1:6 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de sus vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora les pregunto, ¿usted ve a Sodoma y Gomorra todavía ardiendo allá en Mesopotamia? Porque dice que fueron consumidas con el fuego eterno. No, todavía no, ese fuego se apagó. ¿Pero por qué dice fuego eterno? Porque las consecuencias y los efectos son eternos. Sodoma y Gomorra no se ha levantado ni se levantará nunca más porque fue consumida con el fuego eterno. ¿Y cuál es el propósito? Consumir el pecado y que esa entidad no se levante otra vez, porque fue consumido con el fuego eterno de Dios. Ahora, muchas personas pueden estarse preguntando y dice, bueno, mira, ¿y qué pasa con el relato, con la parábola de rico y Lázaro? Porque allí es hablado por el mismo Cristo. Cristo enseñó la parábola de rico y Lázaro y nos enseña claramente que hay personas sufriendo en el infierno. Ahora, si usted ve allí, Cristo no está tomando algo cierto. Cristo estamos hablando por medio de una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es un relato con lenguaje metafórico, que no es literal. Metafórico para enseñar una enseñanza, un principio espiritual. Lamentablemente, querido hermano y amigo, a pesar de que los judíos tenían el conocimiento de la palabra, ellos llegaron a creer que el infierno existía en sus tiempos. Por ejemplo, ¿de dónde viene la creencia del infierno? Hay un valle cerca de Jerusalén donde primero comenzó fue donde se colocaban a los muertos por las batallas para que no tuvieran ese mal olor. Lo colocaban a esos muertos allí y los quemaban. Y luego ese valle se convirtió en
un lugar donde se quemaba basura. ¿Ves? Entonces, de allí viene la palabra Gehenna, que es infierno. Pero Gehenna no está haciendo referencia a un lugar fuera de la tierra donde los muertos se están quemando. No, era un lugar donde se colocaban a los muertos y se quemaban para que fueran consumidos, y luego se tomó ese lugar para quemar basura. Y luego se tuvo la creencia, y eso es triste porque a pesar de que el pueblo judío tenía conocimiento de la palabra, ellos creían que los muertos o las personas al morir iban allá a atormentarse. Entonces, a ser atormentados. Y esa creencia entonces también se ha mantenido hasta nosotros, hasta nuestros tiempos, donde hay tanto conocimiento, tanta luz, en el cual todavía se cree que el infierno es un lugar literal actualmente donde las personas al morir están sufriendo. Cuando al principio era un lugar solamente para quemar a los muertos y quemar basura, aquí mismo en la tierra, cerca de allá de Jerusalén. Ahora, Jesús está hablando de lenguaje metafórico. No se puede tomar como literalmente. Jesús está tomando algo que ellos creían para enseñar un principio espiritual. Es, por ejemplo, en Jueces 9, usted puede leer donde Jotam se coloca en el monte Gerizim, en una montaña, y él relata una parábola. ¿Por qué relata una parábola? Porque el pueblo de Israel estaba pidiendo rey. Y Jotam sabía que eso no era una decisión sabia que el pueblo de Israel tuviera un rey, porque Dios desde el principio había dicho que el que iba a ser era el soberano sobre el pueblo de Israel y el único rey iba a ser él. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso pasaba en las naciones, en las otras naciones, que cuando colocaban un rey, lamentablemente el rey se corrompía, el rey comenzaba a vivir en pecado, y entonces las consecuencias de todo eso las sufría el pueblo. Y Jotam sabía eso, y él decía, no, el plan de Dios es que no haya un rey humano, sino que él sea el soberano sobre Israel. Y se coloca en la montaña de Gerizim, y él relata una parábola diciendo, mira, un día los árboles querían tener un rey, y le pidieron a la zarza, le pidieron al olivo, y le pidieron al cedro, entre otros árboles, para que reinara. Ahora les pregunto, ¿los árboles hablan? ¿Los árboles platican entre ellos? No, es una parábola para enseñar un principio espiritual, una verdad importante. ¿Y árboles? ¿Por qué utilizó árboles? Bueno, porque árboles representa al pueblo de Dios como árboles. Entonces vamos a ver, para terminar esta parte, el humo de su tormento, vamos a ver ese lenguaje metafórico que también Cristo utilizó. Vamos a buscar allí en Marcos 9, 43, 44, mira lo que dice. Si tu mano te fuere ocasión de caer, mira lo que está diciendo Cristo, si tu mano, la mano, fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El mismo Cristo Jesús menciona ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y el 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esto es lo que pasa lamentablemente con muchos hermanos de otras denominaciones. Como ellos no pueden ver cuando se está hablando metafóricamente, cuando se está hablando literalmente, cuando se está hablando simbólicamente, entonces ellos toman lo que es simbólico como literal. Y ellos piensan, lamentablemente, que si hay un gusano que no muere y que los muertos están sufriendo con ese gusano ahí dentro de su cuerpo. Pero si nosotros vemos el contexto, se está hablando metafóricamente o simbólicamente. Pregunto, ¿en realidad Cristo está diciendo que nos cortemos la mano? ¿O que nos saquemos el ojo? ¿O que nos cortemos el pie? Como dicen los siguientes versículos. No. Porque si, por ejemplo, yo robo y me corto la mano, hermano, yo sigo robando con la otra mano. El problema no está en la mano, el problema está aquí. Yo me puedo cortar los dedos, me puedo cortar la mano, me puedo cortar el brazo, pero yo sigo robando. Porque el problema, nuestras pasiones bajas no están en la mano, están aquí. No está en el pie, está en la mente. Es lo que está diciendo Cristo. Toda aquella cosa que te lleve a pecar, que te lleve a deshonrar a Dios, sácalo de tu vida, aunque te cause dolor, porque es mejor que tú te desprendas, sufras ahora, desprendiéndote de esto,
para que entres en el reino de Dios y no que seas consumido y desaparezcas por la eternidad en el fuego. Por eso dice el fuego que no puede ser apagado, porque no se apaga hasta que cumpla su propósito, destruir el pecado. Y además, él utiliza una frase que los judíos entendían, cuando dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque es un símbolo, es una representación simbólica de lo que significa muerte eterna. ¿Y cuál es la muerte eterna? Dejar de existir, ser extinguido por siempre. No volver a levantarse. Ahora, yo quiero mostrar que el mensaje, este mensaje del tercer ángel, aunque se habla del castigo de Dios hacia el pecado, hay esperanza. ¿Y cómo vemos la misericordia de Dios en este mensaje cuando se habla de su tormento sube por los siglos de los siglos, que ha sido, que viene la ira de Dios y que beberá también del cáliz de su ira? Porque las personas morirán eternamente, hermano, y no estarán sufriendo por siempre. ¿Me explico? Recibirán muerte eterna y ya, dejar de existir. Dejar de existir. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las dos recompensas o las dos pagas? Para los seres humanos en el tiempo del fin, como dijo la hermana, vida eterna y muerte eterna. Mira lo que dice Mateo 25, 45, 46 en la parábola cuando dice que Cristo viene y hace juicio a las naciones y colocará a los cabritos a un lado y a las ovejas a otro. Dice, entonces responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos viendo las dos recompensas, castigo eterno, muerte eterna. No dice tormento eterno, dice castigo eterno. ¿Y cuál es el castigo? Es la muerte. Lo contrario a vida eterna es muerte eterna y hemos visto que es desaparecer por siempre, no volver a levantarse, ser extinguido por la eternidad. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte eterna, mas la dádiva de Dios o el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí voy a entrar en lo que es la esperanza para cada uno de nosotros del mensaje del tercer ángel. Hemos visto lo que significa el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que es un símbolo de la muerte eterna. No es literal, es un símbolo de la muerte eterna porque los impíos no volverán a levantarse, ni Satanás ni los demonios. Yo tengo un librito aquí, querido amigo y hermano, que yo se los recomiendo. Este libro tiene como título Cristo, Justicia Nuestra. Esto fue escrito por el pastor Arthur Daniels. Él fue presidente de la Asociación General y él hizo una recopilación sobre los citas de Ellen White sobre este tema importante, como es la justificación por la fe, y le puso por nombre Cristo, nuestra justicia. Y yo quiero leerles lo que la misma sierva del Señor dijo sobre el mensaje de los tres ángeles, y específicamente el mensaje del tercer ángel. Y es algo, querido amigo y hermano, que nosotros tenemos que meditar. Tenemos que meditar porque una de las enseñanzas importantes de la Biblia, como es la justificación por la fe en el mensaje de los tres ángeles, es la que el diablo más ha atacado. Además de la inmortalidad del alma, que es un engaño que viene desde el principio, él también se ha encargado de ocultar esta verdad importante que está presente en el mensaje de los tres ángeles. Dice aquí, algunos me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe sería el tercer mensaje angélico. Y yo les respondí, es en realidad el tercer mensaje angélico. Más abajo dice, las palabras en realidad significa que es un hecho, que es verdad, en plena verdad. Quiere decir que el mensaje de la justificación por la fe
Y el tercer mensaje angélico es lo mismo en intención, en el alcance y en el efecto. Eso tiene un efecto en el que lo cree. No solamente dice que es una teoría, no es solamente saber cómo es que el hombre es justificado, sino que también tiene un efecto, un alcance, un efecto en aquel que lo cree. Hay otra cita, hay otra cosa importante que dice aquí. Mira lo que dice. Esta maravillosa transformación puede ser efectuada solamente por la gracia y el poder de Dios, y será hecha solamente en aquellos que aceptan a Cristo como su representante, su fiador y su salvador. Por eso se dice de ellos, tienen la fe de Jesús. Esto manifiesta el secreto de una rica y profunda experiencia. Ellos se aferran a la fe de Jesús, la misma fe mediante la cual triunfó él sobre los poderes de las tinieblas. Quiere decir que se puede triunfar ahora, se puede triunfar sobre el poder de las tinieblas si ejercemos la misma fe de Jesús. Por eso que el primer día yo quise hablarles, comenzando a hablar del Evangelio. Porque el Evangelio es fundamental en el mensaje de los tres ángeles, no se puede obviar. Y siempre lo repito para que se mantenga presente en la mente. Hermano y amigo, el Evangelio es el fundamento del mensaje de los tres ángeles y es lo que le da poder a ese mensaje. Como claramente dice la sierva del Señor, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje de la justificación por la fe, querido amigo y hermano, es la melodía más hermosa que puede escuchar cualquier oído humano. Ser justificados por la justicia de Cristo Jesús. ¿Te recuerda cuando dice, despiértate, despierta, despierta, vístete de poder? Y esa vestidura de poder no es otra cosa, hermano y amigo, que es el manto de la justicia de Cristo Jesús para que nosotros podamos vencer los poderes de las tinieblas ahora. Por eso que el mensaje sigue diciendo, hemos leído en Romanos 6:23 porque dice, porque la paga del pecado es muerte, más el don, el regalo, es algo que tú no lo has trabajado, es un regalo que Dios te da. El regalo no se gana, el regalo solamente se recibe. Aquel que trabajó por ese don fue Cristo Jesús y el Padre Celestial al enviar a su Hijo. Nosotros solamente lo recibimos, es un regalo, porque si usted trabaja por ese don, ya no es un don, sino que es un pago. Pero la salvación no es un pago, es un don, es una dádiva, es un regalo, en otras palabras. Se recibe, porque hay alguien, otro más, que trabajó por usted. Por eso que el versículo anterior, al versículo 23, que es el 22, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, interesante eso. Estas son cosas, hermano, estas son cosas que nosotros tenemos que meditar. Porque lamentablemente, a pesar de que la Biblia lo enseña, a veces se tiene el concepto de que esto no es real. De que esto no puede ser real en el ser humano. Siempre vamos a ser seres humanos caídos. Claro, sí, como seres humanos caídos, pero Cristo vino para libertarnos del pecado. Muy claramente Pablo dice en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, ¿ves? Eres hecho, ¿quién te ha hecho? Dios te ha hecho, Cristo te ha hecho una nueva criatura. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, yo no puedo ser siervo de Dios si yo no he sido libertado del pecado por medio de la justificación. ¿Se recuerda lo que es la justificación? Vístete de poder, es el manto de la justicia de Cristo, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, mantente obediente. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, mira lo que sigue diciendo, tenéis por fruto, como meta, la santificación, como resultado. Y sigue diciendo, y como fin la vida eterna. En otras versiones dice, que conduce a la vida eterna. Tenéis por fruto vuestra santificación que conduce a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la salvación es algo completo. Dios cuando te salva, te justifica,
te da poder para vivir en santificación. Y juntamente con eso te da el don de la vida eterna, porque es un don, es un regalo. Es igualmente como leemos en Romanos 5. Es importante también eso. Mira lo que dice Romanos 5. En Romanos 5 leo (17). Y por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el del don de la justicia. Repito, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte para mucho, más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Solamente se puede vivir la salvación y ser libertados de pecado cuando se recibe la justicia de Cristo, que es un don que se recibe por gracia. Y por eso que ahora mismo en Romanos 6:23 también nos muestra la vida eterna como un don, como leímos. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el don de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque has recibido de su justicia, lo cual te hace obediente, caminar en santificación, porque has sido libertado del pecado. Es una maravillosa noticia, hermano. Esa es una melodía maravillosa que puede escuchar oído humano. Por medio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado para quitar el pecado del mundo y para quitar el pecado de nosotros aquí de la mente. Eso forma parte de lo que es el evangelio y eso también forma parte de lo que es la fe de Jesús. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 14, 9, 12, 9 al 12. Quiero leer nuevamente el mensaje del tercer ángel completo y dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Cuando Dios dice si alguno adora, es porque él ha dado un medio para no recibir la marca y no ser vencido por la bestia. Si alguno, ¿ves? Si alguno. Si no fuera, el querido amigo y hermano, si no fuera por la justicia de Cristo y la obra de Cristo, todos estaríamos sometidos en el pecado. No hubiera esperanza para libertarnos y para vencer a la bestia y mucho menos al dragón. ¿Qué somos nosotros delante del diablo, querido hermano? Somos nada. Somos nada. El diablo puede hacer con nosotros lo que quiera. Solamente es por medio del poder de Cristo Jesús es que nosotros, el ser humano tiene la esperanza de no ser vencido por la bestia, ni recibir la marca, ni ser vencido por la imagen de la bestia, solamente por la obra de Cristo Jesús. Sigue diciendo, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca en su frente. Aquí estamos viendo la consecuencia del pecado, o sea, desaparecer por siempre. Pero este no es el destino del ser humano. Gracias a la obra de Cristo Jesús, ya este destino ha cambiado. ¿Cuál está la esperanza? El versículo 12, porque el versículo 12 también forma parte del mensaje de los del tercer ángel, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas importantes que tiene el verdadero remanente de Dios. Nadie que no tenga la fe de Jesús puede guardar los mandamientos. Solamente se puede guardar los mandamientos cuando se ejerce la fe de Jesús. El motor, la fe de Jesús, la consecuencia, los resultados, guardar los mandamientos como Cristo los guardó. Se nos invita a que nosotros podamos tener esa confianza en el Padre como Cristo la tuvo y llegar así a guardar los mandamientos como Cristo los guardó. Por eso se le dice la fe de Jesús. Y la única forma, hermano, que tú y yo podemos guardar los mandamientos es cuando ejercemos la verdadera fe, que es la fe de Jesús, que tuvo Jesús. Y yo quiero que nosotros veamos la fe de Jesús. Es un tema muy importante que yo le invito a que usted lo medite, porque es esa fe la que se nos invita a que tengamos, a que ejerzamos. Es la fe de Jesús y es la que vence el mundo. Usted pueda meditar, hermano, en su casa lo que significa esta
esta verdad importante de lo que es la fe de Jesús, pero hoy vamos a ver algunas características, algunos principios de la fe de Jesús. Yo sé que eso es más amplio, más profundo, más hermoso, pero yo quiero tocar unos principios de lo que es la fe de Jesús para que podamos comprender esa maravillosa verdad y que puedan hacer en nosotros esa necesidad y ese deseo y esa sed de poder ejercer esa verdadera fe, esa fe que tuvo Jesús. Por ejemplo, la fe de Jesús nos enseña lo que es la realidad de la relación de fe y obra. ¿Cómo podemos llegar a obedecer? ¿Por medio de qué? ¿Cómo conocemos al Padre? Todo eso está incluido en lo que es la fe de Jesús. ¿Cómo Cristo pudo vencer el pecado siendo ser humano? Mira lo que dice Juan 8:55. Cristo dice, pero vosotros no le conocéis. Se está diciendo a los judíos y a los fariseos que estaban discutiendo con él. Una larga discusión. En Juan 8 usted lo puede leer. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por medio de qué Cristo conocía al Padre? ¿Cómo conocía al Padre? Porque tuvo la eternidad con Dios. No, no era por eso. Cristo conoció al Padre por medio de las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Cristo conocía al Padre por medio de la Escritura y nosotros se nos invita a que conozcamos también al Padre por medio de la Escritura. Para eso, porque las Escrituras dan testimonio de Jesús, el cual nos revela al Padre. Yo y el Padre uno somos. Ajá. Cristo revela al Padre, pero el Cristo conoció, por eso dice, yo le conozco, es por medio de la Escritura. ¿Y qué produce, hermano? ¿Qué produce? ¿Cuál es el efecto cuando se estudia la palabra de Dios y se trata de conocer a Dios por medio de la palabra, de la Escritura? Comienza a surgir fe. Comienza a surgir fe, a fortalecerse la fe. Cuando se ejercita la fe, esa fe en las situaciones dolorosas, en las situaciones, en las experiencias donde se requiere una ejercer fe y confianza y mantenerse confiando en Dios, esa fe se va fortaleciendo. Pero no puede existir fe si no hay estudio de la palabra de Dios, de tratar a conocer a Dios por medio de la Escritura. Entonces Cristo dijo, yo le conozco, y como resultado, ¿qué pasa? Cuando usted conoce a Cristo o a Dios por medio de la Escritura, ¿cuál es el efecto? Además de crear fe, o crea obediencia, guarda la palabra. Cristo lo está diciendo. El mismo Cristo lo dice. Yo le conozco y guardo su palabra. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso forma parte de la fe de Jesús también. Él dice, guardo los mandamientos, permanezco en su amor. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con aquella persona que también guarda los mandamientos? Dice, permaneceréis en mi amor. Aquí no está diciendo que si nosotros guardamos los mandamientos, Dios o Cristo nos va a amar. Permanecer en mi amor quiere decir cuando se guardan los mandamientos de Dios, esa persona revela el amor de Dios. Ya que la esencia de la ley, que es amor a Dios y amor al prójimo. Eso forma parte de lo que es la fe de Jesús. Cristo, por medio de conocer al Padre, dependencia del Padre, confianza en el Padre, lo lleva a guardar los mandamientos y por lo tanto muestra el amor del Padre, y Cristo también nos invita a nosotros que permanezcamos también que guardemos su mandamiento para que podamos mostrar su amor o el amor del Padre Celestial. Ahora la pregunta es, ¿Cristo guardó la ley porque era Dios? ¿Porque era el Hijo de Dios y guardó la ley por eso? No, Cristo lo enseña en el mismo Juan. Cristo nos enseña por cómo Él llegó a guardar la ley. Por eso se le dice la fe de Jesús y es la fe que nosotros debemos ejercer. Esa es la fe que dice aquí en Apocalipsis 14, que tienen esa paciencia de los santos. ¿Ves? No es cualquiera, son los santos que ejercen la fe de Jesús, por lo tanto guardan los mandamientos de Dios, practican santidad, practican justicia, es guardar la ley. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Por medio de la fe de Cristo Jesús. En Juan 14, 10 y 11 leemos,
Y aquí está hablando Cristo Jesús. El mismo Cristo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo permanezco en el Padre, estoy en el Padre y el Padre también en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Cristo es claro, hermano. Cristo está hablando claro. Cristo está mostrando la relación de fe y obra. ¿Qué involucra la fe de Jesús? La verdadera justificación por la fe, la verdadera obediencia. Cristo dice, aunque yo soy hijo de Dios, no soy yo el que hace las obras, es el Padre el que las hace, que mora en mí. Él las hace y él enfatiza, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras dan evidencia de que el Padre mora en mí y él las realiza. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, o sea, el que ejerce fe en mí, las obras que yo hago, él las hará también, o sea, obra. Habiendo la relación fe y obra, cuando se tiene verdadera fe en Dios, en sus promesas, eso es lo que creía Cristo. Cristo creía en las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, y cuando Cristo conoció al Padre por medio de la Escritura, él confiaba en esas promesas de que Dios puede cumplir esas promesas. Por lo tanto, cuando usted cree en esas promesas, Dios puede hacer la obra en usted porque usted está creyendo. Y eso es lo que es la verdadera fe, la fe de Jesús. Por eso Santiago dice, la fe obra, no son mis obras, son las obras de Dios que trae la fe. La fe no es simplemente decir, es algo abstracto, algo en el aire que yo digo, bueno, sí, yo creo. No, la fe es algo activo. Cuando usted cree, la fe trae las obras de Dios. Y el mismo Cristo lo dice, no soy yo, es el Padre que mora en mí porque yo tengo fe en él. Por lo tanto, el que cree en mí, dice Cristo, lo toma como ejemplo. Las mismas obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. ¿Qué es lo que pide Cristo? Que creamos, pero no puedo creer si yo no conozco sus promesas en la palabra. Porque la fe viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por eso que estas personas que se habla aquí en Apocalipsis 14 guardan los mandamientos de Dios porque están ejerciendo la misma fe que ejerció Cristo Jesús. Por eso que Cristo Jesús nos enseña la verdadera justificación por la fe. Cuando usted cree en las promesas, que Dios puede hacer lo que él está prometiendo en su palabra, Dios lo cumple. El resto no puede. Dios no puede cumplir lo que usted no cree o lo que la persona no cree. Ahora mire en el momento más crucial. Esto es interesante también, a mí me confronta. En el momento más crucial de Cristo, en el momento más crucial de la vida de Cristo, cuando estuvo el sufrimiento, el padecimiento, que fue el momento del Getsemaní y su pasión hasta la cruz, hermano, Cristo mostró una fe inconmovible. Y en ese momento donde el Padre, del Padre solamente había silencio y oscuridad, a pesar de eso, querido amigo y hermano, a pesar de que del Padre había silencio y oscuridad, de los discípulos traición, de los fariseos insultos, hasta lo escupieron en la cara, y de los soldados romanos azote, Cristo tuvo paciencia. Cristo tuvo mansedumbre. Cristo tuvo serenidad. Y Cristo siguió confiando en el Padre. A pesar de que de Dios había silencio y oscuridad. Mira lo que dice, lo que dijo Cristo Jesús, estando en la cruz, antes de morir. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o murió. Cuando esto se lee superficialmente, a veces no llegamos a entender lo profundo de esto.
Solamente Cristo puede entender lo que es padecer la muerte eterna, que es la segunda muerte, y los impíos en el tiempo del fin. Todavía nadie ha sufrido la muerte que sufrió Cristo. Cristo está sufriendo en la cruz la paga del pecado, porque él cargó sobre sí el pecado de la humanidad. Por lo tanto, él está sufriendo no es la muerte primera, la muerte por enfermedad, por vejez o por accidente, es la muerte segunda, que es muerte eterna. ¿Te recuerdas? Dejar de existir, extinguirse. Y lo que agobiaba a Dios, perdón, a Cristo, no eran tanto los azotes, los insultos, sí, eso le dolió en su corazón. Pero lo que más reventó, lo que reventó el corazón de Dios era la separación del Padre. No veía más allá del túnel de la muerte. Y aún así, él se sometió y siguió la voluntad del Padre Celestial para vindicar su nombre, pero también para salvarte a ti y a mí. Estamos viendo la fe de Jesús. En la fe de Jesús se ve el momento cuando estaba en la cruz siendo insultado. Él todavía pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estás entendiendo lo que es la fe de Jesús? ¿Cuál es la actitud hacia tu prójimo? Y a veces pensamos, hermano, aunque yo no estoy juzgando a nadie, porque yo no conozco la vida de cualquiera de ustedes que están escuchando. Pero a veces pensamos, hermano, que nosotros vamos a entrar en las mansiones celestiales así, como estamos viviendo. Y aquí claramente se dice que la paciencia de los santos son los que tienen la fe de Jesús. No es mi fe, es la fe de Jesús, la fe que ejerció Jesús. Por eso que esa fe es importante que nosotros la meditemos y estudiamos, a ver si nosotros estamos ejerciendo esa misma fe. Porque eso forma parte del mensaje de los 3 ángeles. Nadie que no sea justificado entrará en las mansiones celestiales. Y el mensaje del tercer ángel, la señora del Señor dice, es el mensaje de la justificación. Porque nos enseña cuál es la verdadera fe que debemos ejercer, y es la fe de Jesús. Y aún en ese momento, cuando había silencio de parte de Dios, Cristo no escuchaba respuesta. Y además, usted puede leer en los versículos anteriores, dice que había unas tinieblas cubrieron la tierra. ¿Por qué es tiniebla? Porque es muerte. Cristo está sufriendo la muerte eterna. La separación completamente de Dios. Se hizo maldito. ¿Saben ustedes lo que significa maldito? Desgraciado. ¿Y qué significa desgraciado? No tener la gracia de Dios. Pero aún así, hermano, yo tengo que usted, de todo lo que hemos hablado estos días, yo quiero que usted mantenga en su mente esto. Usted, si se le olvidó, si se le olvida todas las cosas, usted no se le olvide esto. En el momento más crítico y doloroso y sufriente de la vida de Cristo Jesús, Cristo se mantuvo confiando en su Padre Celestial a pesar del sufrimiento que estaba experimentando. Él pudo decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. No te veo, no te escucho, pero aún así, porque confío en lo que tú has dejado en la Escritura, porque confío en lo que tú has dejado en tu palabra, yo entiendo y creo que tú eres un Dios de amor. Por lo tanto, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío en tus promesas, confío en lo que tú me has enseñado y confío en las cosas que tú has prometido para la salvación del hombre y para la redención. Sigo confiando en ti. No dejaré que Satanás me toque mi mente con la duda. Y Satanás, hermano, solamente pudo hacer una herida en el talón, como dice Génesis 3:15. No le llegó a la cabeza. Cuando él estaba siendo traicionado, cuando fue escupido, cuando fue azotado, cuando fue separado del Padre, siguió confiando en las promesas del Padre Celestial. A veces, hermano, nosotros pasamos situaciones que no son tan dolorosas ni son tan extremas como Cristo Jesús y confiamos a dudar. Comenzamos a dudar y pensamos que tenemos la fe de Jesús. Cuando se nos presenta alguna situación, a veces lo que tenemos menos ganas de hacer es de orar, o de leer la palabra, de conocer a Dios por medio de la Escritura. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Cómo puedo yo conocer más al Padre Celestial para salir de la ignorancia, para salir de la oscuridad que ha sembrado el diablo en este mundo? ¿Por qué situación se nos presenta? Ahora, si por cualquier situación que se nos presenta,
Ya comenzamos a dudar, ya por medio de problemas familiares, problemas económicos, porque Satanás crea todo tipo de problemas, hermanos, para distraernos y para vencernos. Problemas de pecado, nuestras pasiones, problemas. Y entonces dudamos de Dios o no queremos orar ni estudiar su palabra. ¿Me explico? Pero si nosotros vemos el momento más fuerte, que en la parte más fuerte de la vida de Cristo Jesús, donde sufrió más y sintió más dolor, que dice que su corazón se reventó, siguió confiando en el Padre. Eso es lo que nos enseña. Se mantuvo manso, sereno, paciente. Y pudo decir, Señor, sigo confiando en ti, a pesar de que no te veo y a pesar de que no te escucho. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y esto es gracias a qué? Esto es gracias a conocer a Dios por medio de su palabra. La confianza no puede crecer cuando no hay relación. ¿Me explico? La confianza en alguien no puede crecer o nacer si yo no me relaciono. Y cuando me relaciono, más lo conozco. Y cuando más lo conozco, más confío. ¿Y qué ha dejado Dios para que lo conozcamos a Él? La palabra, las escrituras. Así como Cristo se relacionó poderosamente con la Biblia, nosotros tenemos que también procurar esa misma fe. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué promesa ha dejado Dios en su palabra? Mira lo que dice Ezequiel 36. En Ezequiel 36, y recuerda, hermano, se lo repito de nuevo. Dice, algunos me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe sería el tercer mensaje angélico, y yo les respondí, es en realidad el tercer mensaje angélico. Es en realidad. En el primer día vimos lo que involucra el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio en Romanos 1, 16, 17 dice, porque el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dijimos que la salvación de Dios es completa. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es lo que necesitamos nosotros para obedecer, dice, se revela por fe y para fe. Cuando se cree en el Evangelio, cuando se cree en la esencia del Evangelio, que es tu Dios reina, ya no reina mis pasiones, ya no reina mi yo, ya no reina mis pensamientos, sino que reina Dios por medio de Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús. Entonces, dice que esa justicia es lo que nos lleva entonces a obedecer a Dios, porque se revela por fe y para fe. Para fe quiere decir, produce fidelidad. Y dice, miren lo que ocurre, lo que Dios promete cuando Él nos quiere justificar, cuando ejercemos la fe de Jesús y creemos en sus promesas, en su palabra. Él dice, esparciré sobre vosotros, estoy leyendo Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Te pregunto, hermano, Dios no tiene la capacidad de cumplir esa promesa en mí o en ti. Él dice, yo te daré un corazón nuevo, o sea, pondré un corazón nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Qué significa un corazón de carne? Un corazón vivo, no está diciendo un corazón carnal, está diciendo un corazón de carne, o sea que es un corazón vivo
que responda al llamado del Espíritu Santo. 27. Pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Te pregunto de nuevo. Dios no tiene poder para cumplir esta promesa de darme un corazón nuevo donde esté su ley, su justicia y su Espíritu Santo dentro de mí. O si tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Si Dios con su palabra, con el poder de su palabra, hizo ese sol maravilloso, esa luna hermosa que me llama la atención, esa luz de la luna y las estrellas, con el poder de su palabra, pregunto, ¿él no tiene poder para crear en nosotros, en ti y en mí, un corazón como dice su promesa? Ahora, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios para que él pueda cumplir esa promesa en nosotros? Lo dice Juan 6, lo dice mismo, lo dijo mismo Cristo Jesús. En Juan 6, Cristo hablándole a un grupo de judíos, mira lo que dice. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 25. Ahí dice que Jesús, el pan de vida, dice. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esto está hablando acerca de una multitud que iba atrás de Jesús, porque cuando ellos fueron alimentados, cuando hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, entonces estas personas comenzaron a seguir a Jesús, por los panes y los peces. Entonces dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. O sea, Cristo conocía los corazones de estas personas, las intenciones por las que la estaba buscando, por las bendiciones, por los beneficios. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló el Padre. Entonces le preguntaron, mira lo que le preguntaron estas personas, y gracias a Dios que estas personas preguntaron esto, porque esta pregunta la necesitamos nosotros también. Esta pregunta tenemos que hacérsela a Cristo Jesús y a Dios. Dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta importante que tú y yo debemos conocer. ¿Qué debemos? Y se la preguntaron al que tenía que preguntársela, al indicado, a Cristo, y Cristo da la respuesta. Dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. Creer. Creer. Así como Cristo creyó en las promesas del Padre, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y el Padre pudo hacer las obras en él, como dijo Cristo Jesús, no soy yo, es Dios obrando en mí, es el Padre obrando en mí. Eso es lo mismo que quiere hacer Dios, Cristo con nosotros. Cuando nosotros ejercemos esa fe y creemos de verdad las promesas del Padre, que te dará un nuevo corazón, te pondré mi justicia y pondré mi espíritu dentro de ti. Si usted lo cree que es así, querido amigo y hermano, Dios lo hace. Dios lo que pide es que nosotros creamos. Y si creemos, la promesa de Dios se cumple en cada uno de nosotros y seremos parte de esos santos que dicen, aquí está la paciencia y la perseverancia de los santos. Mostrarán la misma paciencia que tuvo Cristo Jesús en la cruz. Además, por la persecución de la bestia, aunque hay marca de la bestia, hay decreto de muerte, ellos tienen paciencia. ¿Por qué? Porque muestran la fe de Jesús y se mantendrán obedientes a la ley de Dios. O sea, guardan sus mandamientos. Y esta es la esencia de la fe de Jesús. La fe de Jesús, hermano, no se da para que persistamos en el pecado. La fe de Jesús se da para que venzamos el pecado. Porque la promesa de Dios se cumple en aquel que cree. Hay una historia. Bueno, antes de contarle la historia, quiero leerle esta cita de Ellen White, de Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 195, dice, la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. Se habla mucho de la fe de Jesús. Mira, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús, pero dice, no se estudia mucho sobre la fe de Jesús. Y esas son las cosas que debemos estudiarlas. Y más para este tiempo, amigo y hermano. Medite lo que es la fe de Jesús, porque esa es la fe que nosotros debemos ejercer. Se habla de ella, pero no se ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Aquí viene la respuesta. Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador
que perdona el pecado. ¿No es evangelio? ¿No forma parte de, no, esto no es evangelio? Buenas noticias. Por eso que el evangelio es el fundamento del mensaje de los tres ángeles, y lo hablamos el primer día. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar su justicia. Una de las intenciones con que Cristo murió, dice, para que llevemos su justicia. Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se muestra por fe y para fe. Es nuestra mayor necesidad, la justicia de Cristo para poder obedecer los mandamientos, guardar los mandamientos. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Jesús. Creer que Dios tiene la capacidad en Cristo Jesús para salvarnos en forma amplia, completa y total. Repito, salvarnos de forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Así como Dios, como Cristo, perdón, confió ampliamente y completamente y totalmente en las promesas del Padre Celestial, tanto así que en el momento de la cruz, Él dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Siguió confiando. Esa es la fe que necesitamos en este tiempo. Y la fe que necesitamos conocer. Y ejercer también. Un día hubo un incendio, de repente hubo un incendio en una casa. Y el niño estaba en su habitación, se levanta todo asustado de la cama. Y para donde él veía había incendio, él no hallaba por dónde salir. Así que por medio de la ventana se sube al techo de su casa. Y el incendio seguía y seguía. En eso, al tiempo, ¿verdad?, del incendio, el padre llega todo apresurado después de haber recibido la noticia en el trabajo. Así que entonces él se coloca allí abajo y comienza a gritarle al hijo: hijo, tírate. Yo te atajo en mis brazos. Pero el niño todo asustado porque decía: no, papá, yo no te veo, yo lo que veo es puro fuego y puro humo. Entonces el padre le decía: no, hijo, confía en mí, yo te estoy viendo. Tírate, sin miedo y sin duda, yo te prometo que te agarro en mis brazos. Así que cuando el hijo entonces escucha esa promesa de su padre, él confía, agarra valor, seguridad, y bueno, y confiando en la promesa del padre, este niño se lanza abajo. Y en los pocos segundos sucedió como prometió su padre. Su padre lo atajó seguro en sus brazos, y este niño fue librado de la muerte porque confió en la promesa que le hizo su padre. Ahora yo quiero decirte que nuestro Padre Celestial es más poderoso que cualquier padre terrenal de este mundo. Los padres de este mundo son imperfectos, pero Dios es perfecto. En Dios no hay tiniebla ni hay mentira, no es hombre para que mienta. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer tú y yo es confiar en las promesas del Padre Celestial, aunque la situación sea un poco contraria a nuestra comodidad y a lo que me parece, a lo que me gusta y a lo que yo quiero. Hermanos, sigamos confiando en las promesas del Padre Celestial, porque el Padre no es hombre para mentir, ni tampoco en él hay tinieblas. Dios es un Dios verdadero, y lo mostró Cristo Jesús en la cruz. Cristo mostró que Dios es verdadero, cumple su palabra, Dios lo envió, y además es un Dios de amor. No fue nosotros, no somos nosotros que estamos cargando con el pecado. Él cargó los pecados en Cristo Jesús. Por lo tanto, la cruz, o Cristo en la cruz, nos muestra que Dios es verdadero y que Dios es amor. Por eso que estas personas guardan los mandamientos, son fieles a Dios y vindican el nombre de Dios, porque ejercen la fe, esa misma fe que tuvo Cristo Jesús en su Padre Celestial. Y esa es la fe que necesitamos, hermano, en este tiempo y en lo que viene muy pronto. Termino estos 3 días de reflexión en la palabra de Dios con el resultado del mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 15 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras,
porque en ella se consumaba la ira de Dios. ¿Ve? Porque el pecado no va a ser eterno en este mundo. Dios ha prometido que terminará con el pecado en esta tierra y con Satanás. Entonces dice, también vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria se le promete, ¿ve?, alcanzar la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y el número de su nombre. De pie sobre el mar de vidrio y con arpas de Dios. Mar de vidrio, un mar representa, dijimos que representa multitud. ¿Por qué vidrio? Porque es transparencia. Han sido santificados, han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, porque se dice mezclado con fuego. O sea, están revelando o están mostrando la gloria de Dios, el fuego del Espíritu. Sus pecados han sido consumidos. Y canta, mira lo que dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice este canto? Dice, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Están indicando justos. Tú eres justo, tú eres verdadero, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Sabiendo lo que menciona el mensaje del primer ángel, teme a Dios y dale gloria. Dice, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta es la respuesta del mensaje de los tres ángeles. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto? Hermano, un grupo de redimidos que han obtenido la victoria sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia, cantando, vindicando el nombre de Dios. Porque han ejercido la fe de Jesús. Porque el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. En el nombre de Dios, nazca en tu corazón. Si no ha nacido, bueno, que nazca en tu corazón el deseo de conocer más nuestro maravilloso Salvador, que es Cristo Jesús. Y que por medio de él conozcamos al Padre, para que nuestra fe aumente y confiemos en sus promesas y tengamos la confianza y la seguridad que él puede cumplir esas promesas. Y cuando ejercemos esa confianza en esas promesas, Dios las cumple. Y la mayor voluntad del Padre Celestial es libertarnos del pecado. Yo tengo el poder para crear en ti un corazón nuevo, de poner mi justicia y mi Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser parte de ese grupo que se dirá la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Si es así, te pido que tú puedas decir amén y puedas decir, Señor, amén, por favor, hazme conocerte y coloca en mí esa fe que tuvo Cristo Jesús. Quiero honrarte, quiero vindicar tu nombre, no quiero deshonrarte en ningún momento de mi vida. Por favor, de hoy en adelante, ayúdame a honrarte cada día de mi vida, hasta que muera o hasta que venga Cristo Jesús a buscarnos. Dios tiene poder para hacer eso en ti. Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Ha sido un privilegio para mí poder estar con ustedes y espero en Dios que alguna enseñanza con la obra del Espíritu Santo pueda haber dejado en ti. Gracias, que el Señor te bendiga grandemente y por haber escuchado pacientemente. Un abrazo a todos.